Si concluye contrato este año, ¿qué elementos van a ser tomados en cuenta para decir si se debe renovar nuevamente el contrato, si hay necesidad de hacer una nueva licitación para ver cuál empresa deberá tener a cargo la emisión de los DUI, o si será el Estado el que asumirá esa responsabilidad? ¿Qué hay de todo eso? Bueno, en ese tema sí, efectivamente el contrato termina el 31 de diciembre del año 2010, del año en curso. Nosotros ya hemos hecho los análisis en la administración de qué es lo que debemos hacer. Es una discusión que vamos a empezar en los próximos días con la Junta Directiva para tomar una determinación. En lo personal, considero que lo menos prudente sería que el Estado como tal emita los documentos, puesto que el RNPN no es un experto en emisión de tarjetas. El RNPN es un experto en garantizar la identidad de los ciudadanos. Nosotros creemos que siempre debe haber la participación de un experto en emisión de tarjetas, ya sea con el mecanismo actual o con un mecanismo combinado o híbrido entre el Estado y con la participación de un experto en emisión de tarjetas. Esas son las consideraciones que vamos a hacer en la Junta Directiva para ver cuál va a ser el esquema que se debe de seguir. Nosotros creemos que si el Estado entra de un solo a emitir los documentos sería demasiado oneroso para el Estado, los costos de aprendizaje, y ya tenemos proyecciones de los requerimientos financieros que se deben de tener como RNPN para poder tener una maquiladora de documentos como estatal, y anda alrededor del primer año alrededor de $7 millones que creo que el Estado en este momento no está en condiciones de erogar, que deberían de ser aportados al RNPN previo al inicio de este proyecto. Entonces, creemos que lo más prudente es ir nuevamente a una licitación, creíamos nosotros, bajo el esquema que se considere más prudente. Pudiese ser que el Estado sea el responsable, que es decir, que los DUI-centros ya no sean DUI-centros de la empresa, sino que sean delegaciones del RNPN, pero que exista la participación de un privado que maquile los documentos. Porque son los que tienen la expertise en ese tema. Entonces esas son las consideraciones que vamos a hacer. Creo que lo más prudente sería, como mencioné en un principio, que no fuese el Estado en su totalidad el que emita el documento, puesto que estaríamos pagando altos costos de aprendizaje en ese tema. ¿Saldría más caro que lo emitiese el Estado a que estarle pagando a una empresa? Yo creo que los costos de aprendizaje serían altísimos, ¿verdad? Porque no, es decir, el ciudadano le paga a una empresa por el valor del documento, pero en este caso debemos de recordar que toda la empresa tiene sus costos para la emisión de estos documentos. Eso implicaría que el Estado debería ser el responsable del alquiler de todos los locales, de la contratación de todo el personal, y muy a pesar de que el contrato establece que todos los mecanismos informáticos deben pasar a propiedad del Estado al final de este año, sí se necesita mucho dinero para poder hacer y costear este proyecto. Entonces nosotros creemos, en lo personal, como administradores del RNPN, que debe de existir siempre la participación de un privado. Y eso por transparencia. Yo leí algunas declaraciones que usted había dado y decía que también por transparencia y que la emisión de los documentos no se manejase de manera política. Sí, existen ya antecedentes en países vecinos en los cuales el Estado emite el documento y se politiza la emisión del documento. O sea, nosotros siempre hemos manifestado que el DUI subsidiariamente sirve para votar, pero no es la única función ni la principal función del DUI. La principal función del DUI es la identidad de los ciudadanos y que tengamos nosotros la certeza jurídica de identificarnos ante las autoridades con un documento válido. Entonces nosotros creemos que lo menos prudente y por transparencia, como usted bien lo mencionaba, retomando algunas declaraciones que yo di, por transparencia lo más prudente es que siempre exista un contrapeso, que exista una empresa que es un ente privado al que el Estado, que no va a estar sujeto a involucramientos políticos, como pudiese ser el caso en que el Estado lo emita, para que exista una mayor transparencia en cuanto a la identidad de los salvadoreños. A ver, pero ¿esa es la única razón? ¿Por transparencia y por temor a que se haga un manejo político de este tema? ¿O hay otros factores en juego también? No, existen varias razones. Está principalmente el elemento técnico que ya se mencionaba. Es de recordar que pues, el Estado salvadoreño no tiene experiencia como tal emitiendo documentos de identidad. Por otro lado está el factor económico, ya que si bien es cierto va a haber transferencia tecnológica, si se piensa en un proyecto con un horizonte de largo plazo, sostenible, es necesario realizar ciertas inversiones.
Y es de recordar que la tecnología, y sobre todo la tecnología de punta, que cada año va cambiando, pues es cara. Entonces habría que analizar si el Estado está en condiciones de efectuar estas inversiones. ¿Qué elementos son los que se van a tomar o los que ustedes toman en cuenta para decir si es esta o la otra empresa la que debe emitir un documento? No son solo aspectos técnicos. Bueno, yo creería que en este momento nos estamos adelantando porque eso devendría de un eventual proceso de licitación. Y antes habría que tomar la decisión de irse a una licitación y decidir también cuáles son los elementos que se licitarían. Porque es de recordar que actualmente la empresa Docusal tiene integralmente el paquete de emisión de documentos de identidad, que comprende la operación de un sistema, que comprende la administración de DUI-centros, emisión de tarjetas, y es de analizar cuáles son los componentes, si no todos, los que se licitarían, pues de cuáles se puede hacer cargo el Estado en un esquema mixto y cuáles serían necesarios o indispensables que los haga una empresa privada. ¿Podría únicamente renovarse el contrato con Docusal? No cabe esa posibilidad. Es de recordar que ya el contrato tiene una prórroga, ¿verdad? Y nosotros únicamente estamos pensando en que eventualmente sería una licitación, no una renovación del contrato como tal. Vuelvo al punto. ¿Qué requisitos son los que se toman en cuenta? Requisitos para poder... Para la licitación. Es decir, esa es una consideración que tiene que hacer la Junta Directiva del RNPN. Es una decisión que no está tomada. Yo, como expresaba, esa es la idea de la administración, que tiene que ser sometida a aprobación de la Junta Directiva. Nosotros vamos a respetar lo que la Junta Directiva, al final de cuentas, decida sobre este tema, pero los requisitos que se deben de tomar en cuenta es la eficacia en cuanto a la producción, la garantía para los ciudadanos que van a tener una verdadera identidad,